Presentamos este trabajo de nuestro compañero Darren García, que tiene que ver sobre este trabajo de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la vieja policía política, que espió viajes, reuniones y hasta sesiones legislativas de Beatriz Paredes. Decíamos, pues no es porque realmente Beatriz Paredes fuera un personaje que pudiera destacar en la oposición mexicana, etcétera, sino que ya habíamos comentado, pues resulta que también se espiaban siempre entre ellos, tratando incluso de observar las propias debilidades que pudieran tener estos personajes en la política para después utilizarlos como régimen autoritario a su favor. Nos dice nuestro compañero Darren García, ¿puede usted revisar este texto en www.contralinea.com.mx, revisarlo al detalle? Están ahí también las propias fichas que ha ido digitalizando el Archivo General de la Nación. Las fichas de espionaje de la Dirección Federal de Seguridad que liberó recientemente el Archivo General de la Nación demuestran que el PRI en el gobierno mantuvo bajo vigilancia violatoria de los derechos humanos no solo a los opositores al régimen, sino incluso a los propios militantes del Partido Revolucionario Institucional. Ejemplo de ello es el de Beatriz Elena Paredes Rangel, quien, hay que recordarlo, recientemente aspiró a la candidatura a la presidencia de la República en esta alianza que integran el PAN, el PRI y el PRD. Señalar que pues en este proceso el propio líder priista Alejandro Moreno en realidad ya había comprometido con el dirigente del PAN, Marco Cortés, que sería Xóchitl Gálvez. Solamente se trató de un montaje, esta supuesta disputa al interior de esta alianza entre el PAN, el PRI y el PRD, porque ya todo estaba decidido en favor de Xóchitl Gálvez. De Beatriz Paredes Rangel, la propia DFS armó un expediente, imaginemos, desde aquellos años, la década de los 80, donde incluso se señala, Beatriz Elena Paredes Rangel nació el 18 de agosto de 1953 en Tizatlán, Tlaxcala, hija de Higinio Paredes y Berta Rangel Herrera. Podemos incluso ahí en www.contralinea.com.mx pues ver la propia el propio seguimiento. Había dicho de hoy 1982, no, son de la década de 1970, principios de 1970, estas primeras fichas que hay sobre Beatriz Elena Paredes Rangel. Beatriz Paredes, la Dirección Federal de Seguridad dio seguimiento a la vida de la actual senadora por el PRI. Hay un expediente que puede consultarse ahora incluso vía internet. Ahí se titulado Repositorio del Archivo General de la Nación, donde se puede acceder a todas estas fichas. En este caso, hay una ficha elaborada el 26 de septiembre de 1974. Es la primera prácticamente que se tiene sobre Beatriz Paredes. Además, por supuesto, la DFS asienta el domicilio de Beatriz Paredes y donde estudió. Señala de manera textual, cursó sus estudios correspondientes, así como la preparatoria en la Escuela Trinidad Sánchez Santos de Huamantla, Tlaxcala. Cursó de iniciación universitaria propedéutico de Jalapa, Veracruz. Primer semestre de licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como que, dice, goza de simpatías en el sector campesino, AFM. Son parte incluso de estos documentos que así fueron redactados por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Esto de acuerdo con la ficha de consulta F17-C5-4760 que fue publicada por el Archivo General de la Nación. Sin embargo, pues este espionaje no paró ahí. La acompañó durante su trayectoria como funcionaria pública, como cuando fue candidata también a diputada federal por el PRI para el Distrito 2 de Tlaxcala, y que en junio de 1979 dieron constancia de sus actos de cierre de campaña en ese mismo estado. Esto según el expediente, decíamos que sobre Beatriz Paredes está ya publicado por el Archivo General de la Nación,
pero que fue elaborado por la Dirección Federal de Seguridad, la vieja policía política, que habría que señalarlo, no se encargaba esta DFS solamente de espiar, sino que además era encargada de represión ilegal, criminal. Habría que señalar que esta DFS pues fue la encargada de ser parte del entrenamiento del grupo de los halcones, que diseñado para la represión de manifestaciones públicas, que también fue la encargada de construir la Brigada Blanca, aquella que de manera ilegal y con métodos de terrorismo de Estado combatió a los movimientos armados durante los 60, 70 y 80. Y habría que señalar que fue también la encargada, la DFS, de organizar el trasiego de drogas con rumbo a Estados Unidos. Hay que recordar que la DFS incluso pues dio credenciales de integrantes de esta policía política a personajes como Caro Quintero, como Miguel Ángel Félix Gallardo, como Ernesto Fonseca Carrillo y muchos otros, y que de acuerdo con algo que hemos publicado ya también en Contralínea, incluso se les dio a estos personajes pues el permiso para realizar sus actividades ilegales a cambio de que también participaran con sicarios en el combate a movimientos sociales y movimientos armados, sobre todo en la región del Bajío. Esto es parte de lo que también ya hemos dado a conocer aquí en Contralínea. Y siguiendo con este espionaje que realizó el régimen a una persona de los suyos, digamos, a Beatriz Paredes, pues señala que como diputada federal en la 51 legislatura, de 1979 a 1982, la institución, esta DFS, continuó con el seguimiento de la priista Beatriz Paredes. Describieron que Paredes Rangel se refirió a la problemática del campesino en Tepatitlán, Jalisco, en el recibimiento del que fuera meses después presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado. Dice en la plaza de armas de este lugar, y así describieron en el expediente que en marzo de ese año también dieron cuenta de que la legisladora salió con destino a Nicaragua, donde participará en el encuentro continental de mujeres para la paz y la independencia nacional. Además, en el sexenio de Miguel de la Madrid se convirtió en subsecretaria de la Secretaría de la Reforma Agraria. En esta nueva etapa continuó el espionaje. Pues se da cuenta de la participación de Beatriz Paredes en inauguraciones o también en participaciones en televisión, etcétera, o en auditorios de escuelas normales, por ejemplo, como la de Guanajuato, donde se consigna, estuvo presente también este secretario de gobierno del estado, y esto decíamos de acuerdo con el expediente de la Dirección Federal de Seguridad, también de su paso por la propia CONASUPO como promotora y de pues prácticamente todo lo que en su momento se consideró importante para el régimen, con lo que pues es un testimonio de cómo la propia policía política pues también investigaba a los suyos para, decíamos, ubicar incluso las propias debilidades o faltas en que pudieran incurrir para después ser aprovechadas por quienes movían los hilos de esta DFS, la Dirección Federal de Seguridad. Pues señalar también en ese sentido que la DFS pues se vinculó tanto al propio narcotráfico en su momento, que terminó realizando ejecuciones que no necesariamente eran ordenadas desde lo más alto del poder político en México, sino que incluso también ya eran ordenadas por los propios integrantes de la misma DFS. Señalar el caso del periodista Manuel Buendía, el columnista de Red Privada, que fue asesinado nada más y nada menos que por quien era en ese momento director federal de seguridad, es decir, el titular de la DFS, Zorrilla Pérez. Y habría que señalar que en su momento, pues sí, eso derivó en el propio cierre de la DFS y un intento, entre comillas, de modernizar los servicios de inteligencia en México, porque después de eso se cerró la DFS, se cerró la DIPS y dieron origen a la primera Dirección General de Seguridad, que después se convertiría en el CISEN,
en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y que derivaría en lo que hoy se conoce como Centro Nacional de Inteligencia. Pero sí, en efecto, el quiebre fue precisamente el de la participación de la DFS en el asesinato de Manuel Buendía, en la participación de la propia DFS en la confrontación entre cárteles en su momento y decíamos, pues dejó de ser funcional al propio régimen y terminó cerrándose. Hoy podemos ver estos documentos, pues de personajes como en el caso de Beatriz Paredes, una personaje siempre afín al régimen, que también fue investigada, pero también incluso en este espacio hemos dado cuenta de las décadas de acoso y de embates desde la DFS en contra de las normales rurales, por ejemplo, estos más de 40 tomos, de los cuales incluso pues Contralínea participó en la integración en aquella primera apertura que hubo de los propios archivos, todo el expediente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y recordar incluso cómo desde que era un estudiante que ni idea tenía que algún día terminaría levantándose en armas, pues ya era espiado por la DFS. Estamos hablando de Lucio Cabañas Barrientos, entonces alumno de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y que se convertiría en secretario general de la FEXUM, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que después sería un profesor, pues distinguido allí en la Costa Grande de Guerrero, y que precisamente por las labores sociales y políticas buscaría ser asesinado por el propio régimen, y eso no le dejaría otra opción a Lucio Cabañas más que, pues sí, formar el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, uno de los movimientos armados que a la fecha generan mucha respeto y simpatía entre los propios campesinos guerrerenses. Pues con esto estamos concluyendo.